En este episodio de Código Penal, exploramos un caso que parecería una simple aventura secreta, pero termina en una tragedia inimaginable. ¿Qué sucedió entre la joven esposa y su anciano suegro que desató el caos? No te pierdas los impactantes detalles. En agosto de 2015, los habitantes de Tucson, un acogedor pueblo al sur de Arizona, quedaron conmocionados al conocer la noticia sobre el estado de Edward Harper, un influyente empresario y propietario de una constructora, quien fue encontrado inconsciente en su hogar. Edward había sido asesinado a tiros, pero lo más aterrador era que el asesinato no fue un acto fortuito. La investigación se convirtió en el punto de partida de una cadena de eventos que llevarían a la revelación de uno de los secretos más impactantes de la familia Harper. El aspecto más inesperado de esta tragedia fue que Karen, de hecho, la nuera de Edward, quien estaba casada con su hijo Oliver, mantenía una relación secreta con el propio Edward. Esta relación comenzó en 2012, poco después de que Karen y Oliver se casaran y se mudaran a Tucson. Aunque su matrimonio parecía inicialmente fuerte y feliz, con el tiempo las cosas empezaron a ir mal. Karen, una joven y atractiva mujer, sufría por la falta de atención de su esposo, quien había dejado de prestarle el cariño debido a su exitosa carrera como financiero. Oliver era un hombre enfocado y ambicioso, y su trabajo siempre ocupaba el primer lugar en su vida. Sintiendo cada vez más soledad, Karen empezó a encontrar consuelo en la compañía de su suegro. Edward, quien había perdido a su esposa años atrás, también experimentaba un vacío emocional. Su amistad, al principio inocente, pronto se transformó en algo mucho más prohibido. Y esa relación, a pesar de todos los esfuerzos por mantenerla en secreto, poco a poco comenzó a destruir no solo sus vidas, sino también a toda la familia. A finales de 2012, cuando Karen y Edward empezaron a pasar más tiempo juntos, nadie sospechaba a dónde los llevaría esta relación. Desde fuera, la vida de Karen parecía perfecta, pero en realidad sufría una profunda soledad. Oliver, siendo un financiero exitoso, cada vez se sumergía más en su trabajo y viajaba constantemente, dejando a su esposa sola por semanas enteras. No se daba cuenta de que su matrimonio estaba desmoronándose poco a poco. Karen, cada vez más, encontraba excusas para visitar a su suegro, Edward, bajo el pretexto de cuidar de él tras la muerte de su esposa. Al principio, sus encuentros no parecían nada fuera de lo común. Charlas cotidianas sobre la vida, el trabajo, las pérdidas y los recuerdos. Sin embargo, estas visitas se volvieron más frecuentes y sus conversaciones cada vez más íntimas. Edward Harper, a pesar de su edad y su respetable posición como empresario, sentía un profundo vacío. Después de la muerte de su esposa en 2010, se había cerrado en sí mismo. Sus días estaban llenos de trabajo y breves encuentros con su hijo Oliver, quien, además, cada vez se mostraba más ausente en las cenas familiares. El vacío que dejó la pérdida de su esposa crecía con el tiempo. Parecía que Karen llenaba ese hueco en su vida. Sus conversaciones se tornaron más personales, y ambos encontraron en estas reuniones el apoyo y la comprensión que les faltaba. Lo que comenzó como una simple amistad, lentamente, pero de manera inevitable, se transformó en algo más. Karen, sintiéndose cada vez más descuidada por su esposo, empezó a ver en Edward no solo a un suegro, sino a alguien que la entendía y la apoyaba. Por su parte, Edward no podía ignorar la atención y los sentimientos de Karen. Poco a poco, surgió una química entre ellos que ambos no podían negar. Y una noche, mientras estaban solos en la casa de campo de Edward, cruzaron la línea. Edward fue cauteloso. Sabía lo peligrosa que era esta relación, pero no podía detenerse. Karen, a pesar de la culpa, continuaba con los encuentros, encontrando en ellos un consuelo. Su romance, que comenzó como un simple capricho, evolucionó en una relación secreta que ninguno de los dos podía romper. Hicieron todo lo posible por mantener su relación en secreto, conscientes de que si se descubría, las consecuencias serían devastadoras. Nadie podía saberlo, especialmente Oliver. Durante los siguientes años, este amor clandestino continuó.
Se encontraban en la casa de campo, se enviaban mensajes y hablaban durante horas por teléfono cuando Oliver estaba de viaje. Sin embargo, cuanto más duraba este romance, mayores eran los riesgos. Ambos sabían que algún día la verdad saldría a la luz, pero no podían imaginarse el precio que tendrían que pagar. A mediados de 2015, la tensión en el matrimonio de Karen y Oliver se había vuelto evidente incluso para aquellos que no eran cercanos a la pareja. Oliver, completamente inmerso en su carrera, apenas notaba cómo su esposa se distanciaba poco a poco. Sus frecuentes salidas, que ella justificaba como visitas a amigas o idas de compras, ya no despertaban sospechas en él. Oliver confiaba ciegamente en la lealtad de Karen y estaba completamente enfocado en sus logros profesionales. Pero Karen, cada vez más consumida por la culpa y la ansiedad, no podía imaginar cómo volver a la normalidad sin perder todo lo que había construido. Sin embargo, Oliver no era tan ingenuo como parecía. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Karen se iba de casa sin dar explicaciones, y sus llamadas telefónicas solían cortarse abruptamente cuando él entraba en la habitación. Una noche, Oliver descubrió accidentalmente una llave en su bolso, una que no reconocía. Era la llave de la casa de campo de Edward. Al confrontarla directamente, Karen le respondió evasivamente, diciendo que era solo una llave de repuesto en caso de que tuviera que ayudar a su suegro con la limpieza o las plantas. Pero su tono nervioso y su falta de coherencia solo aumentaron las sospechas de Oliver. Oliver no era un hombre impulsivo. Siempre prefería actuar con frialdad y lógica. En lugar de enfrentarse a Karen inmediatamente, decidió contratar a un detective privado. Unas semanas después, el detective le entregó un informe detallado que cambiaría su vida para siempre. Descubrió la verdad sobre las reuniones secretas entre su esposa y su padre, que su relación clandestina había durado varios años y que Karen pasaba largas horas con Edward en aquella casa de campo, que para Oliver siempre había sido un símbolo de la unión y los valores familiares. Leer el informe fue un momento de ruptura emocional para Oliver. Cada página contenía fotos, capturas de mensajes y relatos detallados de los encuentros que habían tenido lugar a sus espaldas. Al principio, le resultó imposible creer que fuera cierto. La idea de que su propio padre lo había traicionado de esa manera era insoportable. Pero las fotografías y las pruebas no dejaban lugar a dudas. Oliver sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que él consideraba sagrado, la fidelidad, la confianza y la familia, se reveló como una mentira. La ira y la desesperación lo consumieron. Durante varios días fue incapaz de hablar con Karen. Evitaba mirarla, temeroso de que cualquier palabra o gesto pudiera desencadenar una explosión de rabia. Pronto, sin embargo, le quedó claro que no podría seguir viviendo con ese dolor y traición. Con cada día que pasaba, se convencía más de que la única salida era la venganza. Para el 15 de septiembre de 2015, Oliver ya estaba decidido. Le tomó varias semanas llegar a su resolución final. No quería hacer un escándalo público ni exponer la relación secreta entre su padre y su esposa. Todo tenía que suceder en silencio, bajo sus propios términos. Su orgullo herido y la profunda sensación de traición ya no dejaban espacio para las emociones. Ahora actuaba con frialdad y cálculo. Ese día Oliver sabía que Karen y Edward estarían nuevamente en la casa de campo de los Harper, situada en las afueras del desierto, lejos de cualquier vecino. Esa casa, que siempre había sido un símbolo de calidez y unión familiar, se había convertido en un lugar de engaño y traición para él. Oliver entendía que esta era su oportunidad. Lo planeó todo meticulosamente. Tomó la pistola de la caja fuerte que guardaba en casa para protección y la colocó en la guantera de su coche. No necesitaba más, ni palabras, ni pruebas. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Condujo por la solitaria carretera que atravesaba el desierto de Arizona, absorto en sus pensamientos, donde ya no quedaba ni miedo ni duda. En su mente, la familia y los compromisos habían dejado de existir. Solo quedaban la traición y la necesidad de justicia. Mientras se acercaba a la casa de campo, sentía cómo su mente se despejaba, como si todo formara parte de un plan perfectamente orquestado.
Estacionó a una distancia prudente de la casa para que nadie escuchara el motor. El silencio del desierto era total, interrumpido solo por el ocasional murmullo del viento y los gritos de las aves. La casa estaba tranquila, serena por fuera, pero cargada de tormenta por dentro. Con la pistola en mano, Oliver salió del coche y se dirigió lentamente hacia la puerta principal. Al acercarse, escuchó voces apagadas desde el interior. Eran Karen y Edward. Estaban en la sala de estar, conversando, sin imaginarse lo que estaba por suceder. Sin dudar, Oliver abrió la puerta, que no estaba cerrada, y entró. Para él, todo sucedió en cámara lenta. Karen, sentada junto a Edward en el sofá, giró la cabeza y lo vio. Sus ojos se abrieron con horror, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No tuvo tiempo de decir nada. Sin pronunciar una palabra, Oliver apuntó con el arma a su padre. Edward, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, levantó una mano, como si intentara explicar o detener lo inevitable, pero ya era demasiado tarde. Oliver, sin dudar, apretó el gatillo. El sonido del disparo rompió el silencio del desierto, rasgando la calma. Edward se desplomó en el sofá, inconsciente, mientras Karen soltaba un grito desgarrador y se lanzaba sobre el cuerpo de su amante. Edward yacía inmóvil en el sofá claro. Karen, al darse cuenta de lo que había sucedido, gritaba desesperadamente, tratando de mantenerlo consciente. Sus manos temblaban mientras intentaba cubrir la herida en el pecho de Edward, pero la impotencia la sobrecogía. Nada funcionaba. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de pánico, dolor y terror. Suplicaba a Oliver que se detuviera, gritando entre lágrimas que todo era un error, que esto no debía haber pasado. Sin embargo, su voz sonaba como un eco distante, uno que Oliver no podía ni quería escuchar. Oliver permanecía inmóvil, con la pistola aún firmemente sujeta en su mano. No sentía ni lástima ni remordimiento. Lo que él consideraba necesario ya se había hecho. Karen, desesperada, cayó de rodillas frente a Edward. Sus manos manchadas de sangre temblaban mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Miró a Oliver con una mezcla de dolor y súplica, pidiendo perdón con la mirada. Pero Oliver, que ya no la veía como su esposa ni su compañera, se mantuvo frío. Su alma parecía vacía, como si, desde el momento en que disparó, todo lo que alguna vez había importado hubiera desaparecido. Karen ya no significaba nada para él, ni siquiera su padre. La traición que ambos habían cometido lo había destrozado tan profundamente que cualquier emoción o sentimiento había sido quemado desde adentro. Lentamente, Oliver bajó la pistola, miró a Karen una última vez, sin pronunciar palabra, y salió de la habitación, dejando a Karen paralizada junto al moribundo Edward. Los pasos de Oliver resonaban en la casa vacía. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, como si todo hubiera terminado y ya no hubiera motivo para quedarse allí. Se sentía como un fantasma, desconectado de la realidad, atrapado en su propio mundo, donde el tiempo se había detenido. Al subirse al coche, Oliver encendió el motor con calma y condujo por la carretera desértica de vuelta a Tucson. No tenía prisa. Para él, todo ya había sucedido y nada más importaba. Karen quedó sola en la casa con Edward agonizante. Le tomó un largo rato procesar lo que había ocurrido. Su mente se negaba a aceptar que Oliver hubiera sido capaz de algo así. Finalmente, con manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a la policía. En su voz se notaba el terror y el shock mientras relataba lo que había pasado. Los oficiales que llegaron la encontraron en completo colapso emocional, sentada en el suelo junto al cuerpo de Edward. Lo único que pudo decir fue el nombre de Oliver, acusándolo de lo sucedido. Paramédicos y policías actuaron de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Edward había muerto en el lugar sin recobrar el conocimiento. Karen, aún en estado de pánico y shock, no pudo dar explicaciones claras, pero su testimonio y las pruebas en la escena del crimen apuntaban claramente a Oliver. Esa misma noche, Oliver se entregó voluntariamente en la comisaría. Tranquilo y silencioso, simplemente entró, dirigiéndose al mostrador del oficial de turno. Su rostro no mostraba ninguna emoción y su mirada estaba vacía. Sin ofrecer resistencia alguna, extendió las manos,
permitiendo que le colocaran las esposas. Al entregarse a las autoridades, Oliver solo pronunció una frase: hice lo que tenía que hacer. Los oficiales, que ya estaban al tanto de lo sucedido gracias a la llamada de Karen, rápidamente confirmaron su implicación. Oliver confesó de inmediato haber matado a su padre y ofreció un relato detallado de los hechos. Fue uno de los interrogatorios más breves en la historia de la policía local de Tucson. No se justificó, no lloró, ni pidió clemencia. Solo reafirmó su culpabilidad con una frialdad que sorprendió a los investigadores. No mostraba miedo, rabia ni arrepentimiento, como si su mente estuviera completamente desconectada de la realidad. Mientras tanto, la escena del crimen estaba bajo el intenso escrutinio de los peritos forenses. La casa de campo de los Harper se había convertido en el centro de una activa investigación. Los detectives revisaron cada rincón, aunque la secuencia de los hechos ya era clara. Encontraron la pistola con las huellas dactilares de Oliver en el coche. La sangre de Edward aún manchaba el sofá, y Karen, en estado de shock, confirmó que Oliver había sido quien disparó. Los recuerdos de sus gritos y súplicas resonaban en la mente de los oficiales que trabajaban en el caso. Para la policía, el caso estaba prácticamente cerrado. La confesión de Oliver, su total cooperación y las pruebas concluyentes permitieron a los investigadores reunir rápidamente todo lo necesario para presentar cargos por homicidio premeditado. No se trataba de un arrebato emocional, como a veces ocurre en estos casos. Todo apuntaba a que Oliver había planeado su acción meticulosamente. Para los medios de comunicación, esta tragedia se convirtió en un escándalo sensacional. Los periódicos locales y los noticieros se llenaron de titulares sobre el asesinato en la respetada y poderosa familia Harper, una de las más influyentes de la ciudad. Los detalles sobre la relación secreta entre Karen y Edward comenzaron a filtrarse, desatando debates públicos. Dilemas morales, cuestiones sobre la fidelidad, la traición y la venganza se convirtieron en temas de discusión candentes. Parecía que todo Tucson tenía una opinión sobre lo sucedido. Los residentes, horrorizados por la desintegración interna de una familia tan prominente, vieron en esta tragedia una advertencia de que incluso detrás de las fachadas más respetables pueden esconderse profundas grietas. Oliver, mientras tanto, permanecía en su celda, tranquilo. Sentía que su vida había terminado en el mismo momento en que descubrió la traición. No mostraba ni rastro de dolor ni de ira. Su frialdad perturbaba a los investigadores. Habían visto a muchos acusados lamentar sus acciones, pero Oliver parecía completamente vacío por dentro. Mientras su familia se desmoronaba bajo el peso de sus secretos, Oliver esperaba el inevitable juicio. Sabía que nunca volvería a su vida anterior. Todos los lazos con su pasado estaban rotos, y aquello que alguna vez había sido importante para él, su carrera, su familia, su prestigio, ya no tenía ningún valor. El juicio de Oliver Harper comenzó varios meses después, y desde el principio quedó claro que este caso se convertiría en uno de los más comentados en la historia de Tucson. El público y la prensa esperaban ansiosos cada desarrollo en la corte. Todos los detalles, la relación secreta entre Karen y Edward, el asesinato a sangre fría y la falta de emociones de Oliver, hacían de este caso un drama moral complejo. La gente se preguntaba, ¿era Oliver una víctima de traición o un asesino frío que no pudo controlar sus emociones? La sala del tribunal estaba abarrotada. Karen, cuyo nombre ahora estaba asociado con la destrucción de una familia, se sentaba a un lado, vestida de negro, evitando las miradas de los presentes. Se había convertido en el blanco de la condena pública. Aunque no fue acusada de ningún delito, soportaba el peso de la culpa moral que la sociedad le atribuía. Su nombre, que alguna vez evocaba la imagen de una exitosa y hermosa esposa de un hombre adinerado, ahora se había transformado en símbolo de traición y decadencia familiar. Durante el juicio, los abogados defensores de Oliver argumentaron que su cliente había sufrido un colapso emocional. Afirmaron que Oliver había actuado en un estado de conmoción emocional tras el devastador descubrimiento de la infidelidad de su esposa y la traición de su propio padre.
Lo presentaron como un hombre cuya estabilidad mental no había soportado el golpe de una traición tan dolorosa. La defensa intentó mostrar que las acciones de Oliver habían sido impulsadas por una crisis psicológica provocada por la devastadora revelación. Sin embargo, la fiscalía sostenía que Oliver había cometido un asesinato premeditado. Subrayaron que había contratado a un detective privado, recopilado pruebas y planificado su acto con frialdad. Sabía perfectamente que Karen y Edward estarían en la casa de campo. Preparó el arma y no mostró dudas en llevar a cabo su venganza. Este cálculo eliminaba la posibilidad de que el crimen se hubiera cometido en un arranque de furia. Las pruebas presentadas, los informes del detective, los testimonios de Karen y las pruebas forenses reforzaban la teoría de un asesinato planificado. Oliver, por su parte, mantuvo la misma frialdad que el día de su arresto. Sentado en el banquillo de los acusados, no mostró ninguna emoción durante todo el proceso. No ofreció ni una palabra de arrepentimiento ni trató de justificarse. Su silencio helado sorprendió incluso a los jueces y al jurado. Parecía que el hombre que estaba ante ellos había pasado por algo tan devastador que su alma se había consumido por completo. Después de semanas de testimonios, interrogatorios y alegatos de los abogados, el tribunal emitió su veredicto. Oliver Harper fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez pronunció la sentencia, Oliver no reaccionó. Para él, ese veredicto no fue una sorpresa. En cierto sentido, él ya consideraba su vida terminada. Karen dejó Tucson poco después del juicio. No pudo soportar el escrutinio público ni el odio que muchos sentían hacia ella. Aunque no empuñó el arma, la sociedad la culpaba por la destrucción de toda una familia. Su marcha fue un intento de escapar del pasado, pero las cicatrices de esa tragedia la seguirían allá donde fuera. Nunca pudo liberarse de la sombra de lo que sucedió, y la tragedia la acompañaría para siempre. Oliver, por su parte, en la soledad de su celda, no mostró interés en luchar por su futuro. Su vida, al igual que su familia, se había desmoronado completamente.